El país ayer fue testigo del grave motín que se registró en la cárcel de Tacumbú, con toma de rehenes y el asesinato de 7 internos. ¿Cuándo sabremos realmente sobre el mal de fondo de lo que aconteció el 16 de febrero del año 2021 en Tacumbú? Hoy trataremos de empezar a encontrar ese camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Bueno, una noche especial porque vamos a hablar de un tema que nos conmovió a todos en la noche de ayer. Así que a prepararse con relación al testimonio que vamos a tener hoy. Un tema muy delicado, evidentemente, ¿eh? Vamos al reconocimiento de campo. La bomba de tiempo estalló en Tacumbú. Hacinamiento inhumano, desigualdades dominadas por los grupos armados y el fracaso de un sistema judicial que encierra por años a miles de personas, mientras el 70% de ellas ni cuenta con una condena. Reclusos fallecidos, algunos de ellos decapitados, es el desenlace de una guerra que se habría desatado luego del traslado de Orlando Efrén Benítez a la agrupación especializada. La emergencia penitenciaria en su máximo nivel y suenan rumores de un complot por parte de políticos ligados al poder y la recaudación en las cárceles. Se habla con frecuencia en estos tiempos sobre problemas de salud. La salud del sistema penitenciario es algo que está en situación crítica hace tiempo y es un desafío. Efectivamente, y hoy tenemos a la persona más calificada para hablarnos de este tema. Esta es su ficha. Cecilia Pérez es abogada con maestría en Ciencias Penales. Fue viceministra de Política Criminal en el periodo 2016-2018. Actual ministra de Justicia desde noviembre del 2019. Ministra Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, don Augusto, Benjamín y a toda la audiencia. Un gusto tenerla con nosotros, tenerte con nosotros. Solemos hablar con frecuencia ahora sobre un tema ingrato pero muy importante. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿A qué causas obedeció sus móviles? Y los problemas de fondo que luego después iremos desarrollando y que afectan al sistema penitenciario, pero en este caso en particular. Bueno, el detonante de todo esto es el descubrimiento del plan de fuga y el traslado como medida preventiva de Orlando Efrén Benítez a la agrupación especializada. Creo que es de público conocimiento el perfil de Orlando Efrén Benítez y sus antecedentes de haberse fugado, inclusive de manera muy violenta, de otros centros penitenciarios, por lo cual la información concreta, además de ser una información cruzada de inteligencia ya acabada y confirmada, también elevaba la alerta nuestra en el marco de quién era la persona que estaba al frente del plan de fuga. Como una medida preventiva, nosotros inicialmente lo trasladamos a la agrupación especializada y eso generó una reacción primero matutina y luego en la continuación de este esquema de trabajo e investigación de los datos que teníamos, a la tarde ya estalló, por decirlo de alguna manera, el motín que terminó con 7 fallecidos. ¿Hay alguna previa, algún informe de inteligencia, alguna información concreta al respecto de lo que iba a suceder que podría conducir a esta hipótesis, doctora? ¿De que iba a haber un motín? No, nosotros creemos que el motín se iba a dar de cualquier manera el día que se concrete la fuga como un distractor para centrar la acción en contener el motín y no en evitar la fuga. Eso es lo que creemos y que creemos que ayer con la revelación del plan o la filtración de la información, entonces como que se adelantó la reacción negativa que iba a haber nomás de alguna manera en su momento. Estos 7 muertos, se descarta que haya un octavo entre paréntesis o más muertos, primero, y segundo, ¿por qué ellos? ¿Por qué les matan a estas personas?
Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos una revisión total y conteo de la población, no falta nadie más. O sea, podemos afirmar que Acá son llegamos. 7 los fallecidos. También, ¿por qué ellos? En primer lugar, no es una pelea o un enfrentamiento como sucedió en el penal de San Pedro, que claramente era del grupo del PCC en contra del grupo de Rotela. En el caso de Tacumbú, no hay ese enfrentamiento. Justamente nosotros evitamos remitir al penal de Tacumbú personas que tienen vínculo o sospecha de vínculo con el PCC, porque le ponemos en riesgo al interno que le llevamos a Ninguno Tacumbú. está procesado por tráfico de drogas, por ejemplo. Pueden no estar procesados por tráfico de drogas, pueden estar procesados por cualquier otro hecho y ingresar al grupo después de haber ingresado al sistema penitenciario. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos en una información de inteligencia antes de distribuir las personas privadas de libertad que ingresan al sistema. Y lo de ayer, nuestra información es que las rencillas o las diferencias que había normalmente entre internos por algún motivo, y que nosotros en el marco de evitar mayores problemas los separamos en pabellones diferentes, los alejamos si es que permanecen dentro del mismo penal, bueno, se cobraron ayer en el marco del motín. Usted dice que no hay un enfrentamiento de clanes, pero si hay un clan dentro de Tacumbú. Ellos niegan pertenecer a un clan, ¿verdad? Los internos niegan pertenecer a ningún clan. Ellos dicen que ahí son todos iguales. Pero ahí está Javier Rotela. Por eso. Él está preso en Tacumbú. Este motín suele suceder en nuestro país. Hay una serie de antecedentes con características diferentes probablemente, pero hechos serios. En San Pedro, año 2019, junio me parece que fue, 10 muertos, Pedro Juan Caballero, Encarnación. Ahora sucede este caso que, insisto, después vamos a referirnos a los problemas estructurales, pero ahora mismo, ¿hay alguna alerta general en otras cárceles, otras penitenciarías? ¿Temen o se espera que pudieran intentar replicar este motín en otras cárceles? Nosotros siempre estamos en alerta porque estamos en emergencia penitenciaria. Cada día tiene su afán, dice el refrán. Para nosotros es así el trabajo, ¿verdad? Diariamente nosotros estamos alertando. Lo que este hecho en particular genera es tener un poco un grado de alerta sobre aquellas personas que estuvieron en Tacumbú y que fueron trasladadas en los últimos tiempos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros desbaratamos un laboratorio clandestino, casero de drogas en Tacumbú el año pasado, y eso generó también traslado de las personas que estaban involucradas en el laboratorio y en la tenencia de importantes sumas de dinero que la Fiscalía afirmó que la hipótesis de la Fiscalía es que proviene del narcotráfico. Entonces, Sí. estas personas fueron trasladadas a otros centros penitenciarios y ese esquema es el que nosotros estamos hoy controlando, que esa persona que fue trasladada no genere otro tipo de conflicto. El descubrimiento de un plan de fuga, ¿es el único detonante que tienen como hipótesis o existen otras hipótesis? Yo en lo personal tengo mi hipótesis. Nosotros, desde que asumimos, tomamos la determinación de accionar todas las veces que tengamos pruebas de lo que todo el mundo sabe. Todo el tiempo se hablan de hechos de corrupción dentro del sistema, pero vienen a contar, pero nadie denuncia. Claro. Entonces, desde el momento en el cual nosotros de alguna manera obtenemos pruebas, nosotros tomamos determinaciones de sumariar, destituir o procesar. Discúlpame, Benja. Adelante. Hay una hipótesis importante en relación a que los despechados de la corrupción pudieran haber detonado esto. Sí, yo pienso, creo, y no estoy hablando por una hipótesis, solamente una idea, sino de hechos concretos. Nosotros el año pasado tuvimos desvinculación del sistema penitenciario de personas que ya no se les renovó sus contratos, que amenazaron con poner bombas en los penales. Otras personas en otras circunstancias amenazaron con dejar sin guardia los centros penitenciarios a fin de año.
que iba a correr sangre. Eso a nivel en general del sistema. Entonces, si las medidas que nosotros vamos tomando provocan este tipo de reacciones abiertas, también tenemos reacciones no tan directas, ¿verdad? Pero también hubo un intento de aprovechamiento político de este evento, doloroso para muchos, para todos, y aparece en escena el defensor del pueblo con una cuestión medio bastante desubicada, ridícula. A mí más me llama la atención la aparición después del vicepresidente con declaraciones tanto críticas hacia tu gestión. ¿También crees que esto forma parte, no de las causas del motín, digo, sino el aprovechamiento político respecto de esta crisis y tratar de sacarte de lado? ¿Dejarte de lado? Yo tengo hoy la creencia de que este episodio en particular es la suma de muchos factores que estuve manifestando. No encuentro un elemento vinculado puntualmente al esquema que se había hablado del ofrecimiento del Ministerio de Justicia con este hecho en particular, pero puede ser la suma de muchos factores. Ahora, yo voy a ser muy sincera, yo no creo oportuno tener que contestar lo que manifiesta el vicepresidente de la República, porque nosotros estamos ahora en una situación crítica y la situación crítica que a mí como ministra me toca enfrentar. Ante esta situación creo que mis energías tienen que estar centradas en resolver este esquema. Es muy curioso porque la opinión pública estuvo bastante, digamos, expresada en apoyo a tu gestión, en condiciones en que normalmente la opinión pública estallaría en contra de una ministra de Justicia. Por principio. Y da la impresión que la opinión pública, digamos, tiene bastante incorporada a la película de la que estamos hablando, de que hay algún tipo de manipulación política en este tema. Con el presidente de la República habló sobre eso. Imagínense, el que habla de ese punto es nada menos que uno de los congresistas más influyentes que tiene el oficialismo, que es Martín Arévalo. ¿Habló con el presidente sobre eso? Cuando surgieron los rumores, el presidente me llamó, me dijo que no iba a negociar cargos y que él quería que yo trabaje tranquila y que tenía todo su apoyo. A mí me molestó particularmente, en lo personal, sustancialmente, que se quiera instalar que el presidente por debajo estuvo ofreciendo el cargo cuando que no lo hizo, porque él me lo dijo puntualmente, y que en esta contienda o en esta puja electoral interna, en la cual yo no tengo nada que ver, porque yo no estoy en campaña, ni no soy parte de ninguna campaña, que quieran usar la situación en la que yo me encontraba para dar la vuelta como que se estaba ofreciendo mi cargo por debajo de la mesa. A mí me molestó bastante porque creo que cometieron una injusticia con el presidente y creo que acá no se dijo toda la verdad de cómo realmente sucedieron las cosas y se pretendió instalar que el presidente hizo ese ofrecimiento por debajo y que yo no tenía su apoyo, cuando que realmente probablemente el Ministerio de Justicia sea el ministerio más crítico en este momento en la gestión, porque tenemos que trabajar en la contención, pero también tenemos que trabajar en lo importante. Esto es urgente, pero lo importante es la reforma. Y es realmente todo un desafío, porque siempre afirmamos que el peor amigo de la reforma es el sistema existente. Claro. Vamos a continuar con este tema, porque evidentemente hubo aprovechamiento político, intentos de aprovechamiento político, manipulación, este tema de la corrupción en el sistema penitenciario que vos accionás en contra del mismo y lo que esto genera. Y también hay problemas digamos, recurrentes en el sistema penitenciario. Generalmente se reacciona en forma espasmódica, después se supera la situación y vuelve a explotar más adelante. Entonces, ¿cómo empezar a prevenir de manera más planificada este tipo de cuestiones? Hacemos una muy breve pausa. Enseguida volvemos con la ministra de Justicia. Esta noche compartimos Fuego Cruzado con la ministra de Justicia en una ocasión en que tenemos que debatir qué sucedió anoche en el penal de Tacumbú, ¿no? Efectivamente. ¿Y en qué contexto se produce este hecho? Que es lo que quería consultarle a la ministra, porque tenemos problemas muy serios en el sistema penitenciario. Vos frecuentemente te referís a ellos, hacinamiento, lo que implica que
se necesitan otros espacios como para albergar a reclusos en condiciones de seguridad y también de dignidad humana. Esto segundo siempre se manifiesta a través de reclamos por la alimentación, la falta de atención sanitaria, otro tipo de tratos que consideran humillantes, insuficiencia de personal. 35 guardiacárceles nos dicen que están por turno. Vos mencionabas 160 de un total, pero 35 para 2.500. Salarios bajos de eso, más una justicia que ayuda poco, porque se imputa a medio mundo y ya se lo manda a la cárcel, ¿verdad? Y una gran cantidad de internos no tienen condena. Entonces, es un cóctel bastante complejo. ¿Cuándo y cómo se empieza a tomar a este toro por las astas? Bueno, nuestra postura es la misma de siempre en cuanto a esto. Acá tenemos que comenzar de cero en los nuevos centros penitenciarios. Aprovechar la necesidad de construir. Si hacemos un análisis macro, no es lo ideal construir más cárceles. Implica que nosotros tenemos una política criminal netamente represiva, que solamente toma medidas reactivas ante la comisión de delitos y no busca el origen del delito para combatirlo de la prevención. Que creo yo que es lo que hizo Holanda o lo que hizo Noruega, y por eso tienen cárceles vacías y no por eso son países inseguros. Pero tenemos que apostar, porque es una necesidad hoy, apostar a comenzar de cero en un nuevo ambiente con una nueva gestión. Y ese comenzar de cero implica comenzar en un trabajo totalmente separado de lo que es hoy el sistema a lo que va a ser el nuevo modelo. Nosotros cuando hablamos de eso, yo hablé 1000 veces, no es la primera vez, me habrán escuchado 1000 veces, pero se escucha pero no se oye, parece, ¿verdad? Porque siempre es el sistema penitenciario tiene una problemática que todos conocen, pero que aparentemente nadie se ocupa. Y cuando digo esto, hablo de los episodios claves que generaron cumbre de poderes y mesas de reacción, claro. Que funcionan un tiempo y después como que volvemos a la cultura punitiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un compromiso. La reforma penitenciaria debe ser una política de Estado. Hoy es una política de gobierno a ser implementada, pero debe ser una política de Estado, porque no es un problema solamente del Ministerio de Justicia o solamente el Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos como Poder Ejecutivo ninguna incidencia en la decisión de quién viene a los centros penitenciarios. Claro. Por eso es necesario trabajar con el Poder Judicial de una manera indispensable. Sí. Ministra, ¿cuáles son las acciones inmediatas, dos o tres, reitero, para primero enfriar el campo de batalla y segundo para tomar medidas que impidan que esta situación se replique por otro punto? ¿Cuáles son sus medidas? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos que abortar totalmente, o sea, tener la certeza de abortar si es que existe o no todavía viabilidad en ese plan de fuga. Nosotros tenemos que contener el sistema. Al contener el sistema tenemos que, en eso estamos de acuerdo, que tenemos que hacer alguna reestructuración como plantean los sindicatos de agentes penitenciarios, pero no sé si con el sistema existente vamos a apostar a una reestructuración que nos va a hacer ganar un poco de tiempo. Nosotros no vamos a reformar el sistema existente dentro del sistema existente, eso no va a funcionar. Nosotros tenemos algunas medidas de mejoramiento de las condiciones laborales inmediatas, ¿verdad?, que están a punto de plantearse, que es la recategorización de los funcionarios, que ya depende de alguna resolución administrativa de la Secretaría de la Función Pública. Y también trabajar puntualmente es muy importante descomprimir el sistema. Ahora nosotros tenemos en Tacumbú 2.450 personas, pero tenemos saturados los otros centros penitenciarios. Ahora, ministra, desde la cárcel se delinque, se planifican actos ilícitos en la sociedad, en las ciudades. En las cárceles se delinque, hay tráfico de drogas, todo el tema de la corrupción que vos mencionás. Y en términos prácticos, tenemos, por ejemplo, en Tacumbú, lo que decía muy de paso, 35 guardiacárceles por turno, para una población de casi 2.500
internos. Imposible, es como decir, estamos postrados frente a esta realidad si no hay un giro en esta materia con personas calificadas, en cantidades necesarias, remuneradas de manera decente, para lo cual hace falta un presupuesto que evidentemente tampoco tenés. Entonces, es muy difícil lidiar en estas condiciones con esta situación. Bueno, hoy recibí una noticia positiva con relación al equipamiento tecnológico de los centros penitenciarios, que vamos a tener el apoyo que estábamos solicitando. Eso nos va a llevar hasta fin de año, porque una vez terminada la construcción, recién terminada, se pueden equipar. O sea, la de emboscada. Las dos de emboscada y la de Mingaboso, las tres. Y el trabajo de la formación del personal que nos lleva a partir de ahora hasta fin de año. El personal que va a entrar a trabajar en esos centros penitenciarios, que no podemos hacerlo de la manera que originalmente teníamos previsto por el tema de la pandemia, porque no se puede hacer en régimen cerrado. Una apuesta importante a la capacitación y a la formación. Nosotros preferimos hablar de formación porque el perfil de la persona que va a trabajar en el sistema penitenciario es un perfil definido, tiene que tener un componente de seguridad importante, pero también tiene que tener un componente de tratamiento, de tratamiento de las personas privadas de libertad, la separación necesaria de los condenados con los procesados, que es que nosotros vamos a aprovechar estos nuevos centros y trabajar en estos centros con los condenados en un sistema de gestión totalmente diferente. Ministra, el mentado cierre de Tacumbú, lo cual va a significar cerrar una historia de hacinamiento y todo lo demás, ¿es un mito o se va a dar en algún momento? Se puede dar, pero no inmediatamente, y les explico por qué. Si nosotros vamos a hablar del cierre de Tacumbú, hoy no podemos porque tenemos 2.500 personas que tenemos que distribuir en el sistema. Cuando tengamos los centros penitenciarios cumpliendo este plan, tendríamos 1.100 personas que van a ingresar a los nuevos centros. Tenemos 1.400 personas o 1.350 personas que no tienen condena, que deberíamos de redistribuir. O sea, de Tacumbú, ¿verdad? 1.400. Tacumbú, sí. Entonces, nuestro trabajo tiene que abocarse a tener por lo menos un penal más para poder cerrar Tacumbú. El 60% entonces de los internos de Tacumbú no tienen condena. Sí. Y después también hay un abuso del tema de la prisión preventiva. Así como muchos que no están, tendrían que estar, solemos decir esto, en las cárceles, muchos de los que están no tendrían que estar en ellas. Entonces esto presiona en contra de, digamos, alivianar este problema del hacinamiento. Con la justicia, con la administración de justicia, con la corte. ¿Estos temas son objeto de discusión? ¿Hay alguna disposición de cómo hacer frente? Nosotros tenemos que decir que el trabajo durante la pandemia de descomprimir resultó bastante efectivo sin haber hecho ninguna modificación legislativa, sin haber hecho una norma temporal de descompresión, con un trabajo que hicimos con la Corte. Por supuesto no es suficiente para evitar estos problemas, pero sí trabajamos coordinadamente y tenemos una mesa de crisis penitenciaria que está abierta, que nosotros pedimos reactivar y que justamente en conversación con la doctora Carolina Llanes, que es la encargada de la Oficina Técnica de Fortalecimiento del Sistema Penal, estábamos haciendo una agenda ya para el esquema de la reforma que ahora vamos a adelantar por esta crisis. El senador Martín Arévalo dijo que le ofrecieron su cargo, ministra. ¿Martín Arévalo mintió o prefiere no hablar de eso? Yo no sé si él mintió, pero, no puedo afirmar que él mintió, pero sí me llama la atención que no diga toda la verdad. Si no le ofreció el presidente, supuestamente quién le ofreció, ¿verdad? Y también creo que es un juego que no es limpio, que no se dice todo y que se quiere aprovechar para golpearle al presidente, y a mí me molesta estar en el medio de eso cuando que yo sí recibo el apoyo del presidente. Golpearle a usted también, evidentemente. Claro. Este es un tema que tendríamos que encarar sin tanto cinismo e hipocresía. Es un tema que generalmente no se aborda porque tiene que ver con los presos, con gente a la que se la considera de otra manera. No votan, no es un tema muy popular para ser debatido con seriedad en el Congreso, pero tiene muchas aristas
no solamente referidas al tema penitenciario propiamente, también al tema de la seguridad nacional, al tema de la seguridad de la sociedad, gente que después vuelve a la sociedad. Entonces, realmente, aunque sea una tarea complicada, hay que seguir adelante con el debate y aprovechar estas desgracias para ver si el tema se aborda con mayor interés entre los distintos actores políticos. Ministra, te agradecemos, se nos va el tiempo, pero sí, por favor, unas palabras finales y ya despedimos el programa. Yo creo que no tenemos que dejar de insistir, que tenemos que persistir todos, como no solamente el gobierno, sino el Estado. El Estado paraguayo se tiene que involucrar y también se tiene que involucrar la sociedad, porque nosotros no podemos hablar de reinserción social sin considerar a la sociedad y dejar de tratar a esta gente como animales porque actúan como animales. Muchas gracias por su tiempo y su presencia. Muy Ya amable. llega a cuenta final y nosotros nos final con reencontramos el día. Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Exacto, nos encontramos mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.